Ya estás grabando. Ya estás grabando, muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con una nueva clase. Ya. Estamos haciendo algunos ajustes, chicos, así que ahora vamos a comenzar. Profesor, hay algunos chicos que están pidiendo que les dé ingreso, por favor. Sí, cómo no. Sí, Bueno, están todos admitidos. No, te la dejé para vos, pues son las pepas. No, de esas. Ah, no la vi, no la encontré. Esto no tiene nada. No puedo devolver los 11.000 pesos. No sé de cosas, ¿no? Encima, ¿para qué bueno es eso? No, lo saqué justamente para tirarlo. Pero tenía dentro de la cartuchera y digo, bueno, lo cambio y pongo ese que anda. Listo, ya lo vi. Cambia todo. Aún tengo audio. Hola, ¿me escuchan ahí, chicos? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos. Todavía nos falta hacer algunos ajustes en esto, así que pido colaboración, pero ya estamos. Bueno, vamos a la unidad segunda, la microeconomía. Si ustedes toman el programa y me van siguiendo, van a ver que en la unidad primera habíamos hablado que la economía tenía divisiones, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se ocupaba del estudio de las unidades fundamentales, es decir, la unidad empresa es unidad de producción y la unidad familia, unidad de consumo, y que además esas dos unidades, que la de consumo era sería la demanda, la teoría de la demanda, la otra la teoría de la oferta, y donde se encontraba la demanda y la oferta, teníamos el mercado. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Es decir, la microeconomía, el comportamiento de las unidades o agentes que tienen esa relación o ese vínculo de consumo. Por supuesto que les dije yo el otro día que era mi
deseo, el mensaje, que ustedes se acercaran a los periódicos. Entonces, yo traje alguno como para que veamos la importancia que tiene en este momento la economía. Fíjense que ayer el presidente dio un mensaje y en ese mensaje fue muy claro y muy conciso. Se amplía la cuarentena hasta el 10 de mayo. Pero ¿qué hacemos con la economía? Entonces, ha delegado en los gobernadores que tengan la posibilidad de ir aflojando, flexibilizando un poco la economía. Pero fíjense ustedes, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo salimos de esta crisis? Dice el semanario del diario La Nación. Bueno, hay una serie de comentarios. Por ejemplo, el economista Daniel Marx dice: el desafío es que el Estado gane credibilidad y sea capaz de generar oportunidades removiendo obstáculos. Credibilidad. Esta palabra es fundamental cuando hablamos de un modelo económico. Cuando hablamos de los proyectos, los objetivos, el sistema que se va a implementar requiere y necesita que tenga credibilidad. Otro economista, Daniel Artana, dice: hay que contener con ayudas a los que las necesitan y a la vez ser prudente con el gasto. La emisión luego pasará factura. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el otro día lo que se estaba emitiendo? Cuando yo les decía que el Banco Central había emitido 600.000 millones de pesos y evidentemente todo esto nos va a costar salir después de esto. Algún otro recorte se refiere a el problema del sistema de salud, que es una de las cuestiones más importantes. Otro semanario, el semanario económico del Clarín, la economía que viene después de la cuarentena. Y fíjense qué original, ¿no? Cómo todo sigue vigente. Miren ustedes quién aparece en el diario El Clarín. John Maynard Keynes. ¿Y qué dice Keynes? ¿Se recuerdan la clase de Leandro del miércoles pasado? Quiere decir el papel del Estado, lo que no puede hacer la actividad privada. Simplemente quería comentarles esto para que vayan acercándose a los periódicos y vamos siempre a dejar una pequeña parte final para el que tuvo la oportunidad de leer algo que le resultó interesante y además, y fundamentalmente, quiere conocer un poquitito más y lo traemos acá. Porque van a empezar a utilizar terminología que van a conocer. Hoy, por ejemplo, cuando empezamos con la unidad 2, microeconomía, vamos a el primer punto, necesidades, bienes y servicios, clasificación. Para mí ustedes saben que es muy importante esto, porque así van fijando los conceptos, van viendo. Como la clase, cuando es grabada, como pasa ahora, después se sube al campus, entonces ustedes tienen ahí lo más importante, lo que por otra parte va a formar parte de los cuestionarios y va a formar parte de los exámenes, si es que hay algún examen final y lo podemos establecer por esta vía. Entonces, decimos que la microeconomía es el análisis de la unidad de consumo, familia, y de la unidad de producción, empresa. Esto genera una relación de consumo. Yo el otro día les dije, en la primera clase, les comenté, que la reforma de 1994 había sido feliz en muchos aspectos. El otro era un poco criticable y llegado el momento, vamos a decir por qué criticamos eso, y era feliz la reforma
porque había incorporado algunas disposiciones como la del artículo 42. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microeconomía, de consumo y productor. O sea, consumidor o usuario y productor u oferente. Bien, entonces yo les invito a que me sigan en la Constitución, en el artículo 42, porque precisamente ese artículo muy útil nos va a decir: los consumidores y usuarios de bienes y servicios, ya les dije, chicos, la Constitución Nacional, sus derechos, los derechos que ustedes van a defender de sus clientes, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Fíjese, yo agarro el celular y llamo y le digo: hola, Movistar, claro, mire por la factura. Bueno, sí, espere, porque tiene que pagar o porque tiene que ir a hacer el reclamo correspondiente. No, trato digno, equitativo. Pero además, vuelvo sobre esta palabra que es tan trascendente, la palabra de libertad de elección. Esto equivale a decir la soberanía del consumidor. Esa sería la primera parte del 42. Después dice: las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Frundarena suele preguntar en los exámenes: ¿en algún lugar de la Constitución Nacional se habla del mercado? Obvio. Antes del 94 no se decía nada. Pero ahora se habla de la distorsión de los mercados. ¿Cuándo el mercado está distorsionado? Cuando, por ejemplo, el dólar a la mañana abre un precio y a la tarde termina a otro. Cuando usted tiene variaciones de la oferta y la demanda en el curso de una semana o en el mismo curso de un mes, por no decir de un día. Distorsión de los mercados. Después dice: al control de los monopolios naturales y legales. Uy, con lo que sigue. Uy, lo que sigue. Al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Y termina la tercera parte diciendo: la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Qué me cuento? Artículo 42, derecho del consumidor. Pero ¿sabe qué? Ya existía antes de esto. Existía con la ley 24.240, que es del año 1993. Esta ley es anterior a la Constitución, a la reforma constitucional. Y fíjese lo que dice, artículo primero. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar. Queda comprendida la adquisición de derechos de tiempo compartido, etc. Bien. Se considera a sí mismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo,
como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo. Mire usted qué concepto tan amplio que le da la 24240. Cuando veamos quién es el consumidor o quién es el demandante en economía, van a ver qué punto de vista exclusivamente económico, pero esto es un punto de vista jurídico. Fíjese que así como le dice que el consumidor es la persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios, también le dice quién es el proveedor. Y aclara, es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, con lo cual acá estamos hablando del Estado nacional, provincial y municipal, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marcas, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley. Pero acá hay algo que realmente es fantástico. Mire lo que dice el artículo 3 de la 24240. Relación de consumo. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Fíjese, vínculo jurídico. Si yo voy a un café cuando se abra esto, pido una taza de café. El café, usted ve que la taza no está lavada, no está bien lavada. Entonces dice, ¿me puede traer por favor su café? ¿Por qué? Porque la taza no estaba bien lavada. No. La taza se la dimos bien y no vamos a cambiársela. Caramba, me parece que usted se está confundiendo. Porque lo que yo hago es pedirle algo. Usted tiene la obligación de servirme y tiene el derecho a cobrarme. Y yo tengo la obligación de pagarle, pero también tengo el derecho de consumidor de exigir una buena atención, un buen trato y digno. Esto vale para cualquier bien, esto vale para cualquier situación que se plantee. La relación entre un consumidor o usuario y un oferente, dice la 24240, conforma un vínculo jurídico. ¿Qué otras cosas interesantes trae la 24240, así rápidamente para no quedarnos sin tiempo, porque hay varias cosas que ver en esta unidad 2? El proveedor dice información al consumidor y protección de su salud en el capítulo 2. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de bienes y servicios que provee. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Bien, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a comprar algo y pido el manual de instrucción. Es muy probable que ustedes no lo hayan visto, pero en muchos lugares, sobre todo en farmacias, dice abajo, Ley 24240, o en la provincia de Buenos Aires, que tenemos la Ley 13.133, que es la Ley de Protección de los Derechos al Consumidor. También la provincia ha adherido y también tiene una serie de disposiciones vinculadas a esto, y queda bien claro que cuando usted entra a un negocio, por ejemplo, como le digo, una farmacia, abajo le da un 0800, dice
defensa al consumidor. Entonces, acá lo que estamos mostrando es que hablamos de economía, hablamos de finanzas, pero hablamos de derechos jurídicos. Estamos hablando de la Constitución Nacional, porque además la Constitución Provincial también trae disposiciones vinculadas a la relación de consumo. Entonces, esa ley 24240 fue un disparador en el año 93, muy importante, que luego, en el año 94, cuando se hizo la reforma constitucional, se incorporó como artículo 42. Así que no olviden eso. Fíjense, todo usuario y consumidor de bienes y servicios tiene derecho en su relación de consumo y en este momento, fíjese, se lo voy a mostrar porque es significativamente trascendente lo que dice acá. Fíjese lo que dice. A la protección de su salud. A la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. La salud. Bueno, como inicio me parece que es muy fuerte, porque además, en la nueva, como les dije la vez pasada, en el nuevo plan de estudio hay una materia que se llama defensa del consumidor o derecho del consumidor. O sea que fíjense que hasta se ha generado una materia en honor a este nuevo derecho de tercera generación, o llamado nuevo derecho. Muy bien. Decíamos que la economía era la ciencia de la administración para producir bienes y servicios para su consumo, por supuesto, ciencia de la administración de bienes y servicios escasos, nunca nos olvidemos de esa palabra, para la producción de diversos bienes y servicios y luego para distribuirlos para su consumo. Bien. Pero no dijimos qué es una necesidad, qué es un bien y qué es un servicio. Bien, entonces, siguiendo el programa, ustedes tienen necesidades, es una situación del individuo y de la sociedad que debe ser satisfecha. Una necesidad es ir inmediatamente a la farmacia a comprar un remedio. Entonces, el bien va a ser todo aquello que satisface una necesidad humana. Y lo vamos a clasificar por su naturaleza y por la función. Por su naturaleza hay bienes de consumo, por ejemplo, para satisfacer una necesidad alimentaria, y así cualquier alimento, pan, gaseosa, mate, azúcar, leche, o sea, son bienes de consumo. Pero hay bienes de capital, que son aquellos que sirven para fabricar otros bienes, por ejemplo, una máquina. Después tenemos la clasificación de bien por la función. Finales son los que tuvieron alguna o ya sufrieron una transformación y se puedan considerar bienes de producto final, como un auto. Y luego tenemos los intermedios, que se transforman para lograr el bien final. También llamados insumos, que son las famosas autopartes. Ustedes generalmente, si salen a caminar por el centro, van a ver algún negocio de computación y van a ver que dice insumos de computación. Claro, obviamente, cuando usted toma una computadora y dice fabricada en Ushuaia, o fabricada en Tierra del Fuego, fabricada nada, en realidad las arman porque viene todo de afuera. Lo mismo sucede con los celulares, lo mismo sucede con las autopartes de muchos vehículos, viene todo de afuera. Nosotros somos un país de armado, nos fabricamos, armamos las cosas porque hubo una época en que sí se fabricaba. Hubo una época en que, cuando yo era chico, juguetes, zapatos, ropa, todo se fabricaba acá. Artículos del hogar, los muebles. Después empezó a venir todo de afuera. Ya de aquella época, China se metía en nuestras casas
lamentablemente porque todo era mucho más barato. Y entonces comparábamos calidad y precio. Le damos mayor preeminencia al precio más barato y no a la calidad de la cosa. Bien, entonces tenemos esto de los insumos, los bienes intermedios. Yo siempre voy a hablar de esto, porque este es el problema que nos desarma la balanza de pagos, porque nosotros exportamos bienes del sector primario, o sea, de la naturaleza, e importamos bienes del sector secundario, que precisamente son la industria, es la tecnología, son lo que tiene más valor agregado. No es lo mismo que nosotros exportemos la hierba medicinal en container y que venga de Alemania el blister con las pastillitas transparentes, porque eso lo podríamos hacer acá. Sin embargo, exportamos la hierba. Y lamentablemente, ya nos estamos quedando sin tiempo, termina en 10 minutos. Bueno, vamos a hacer un alto cuando termine y vamos a continuar. ¿Podemos, Nico, entonces continuar otro segundo bloque? Sí, sí, no hay problema. Entramos nuevamente y sigo grabando. Bueno, perfecto. Entonces vamos a sacar esto y vamos a dar estos 10 minutos. Muy bien. A ver, ¿qué nos faltaba? Muy bien. Servicios. Es una actividad destinada a satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, la educación, que se satisface con la actividad docente. Servicio de salud, que se satisface con una atención médica. En un hospital público o en una clínica privada. Muy bien. Vamos al segundo punto. Entonces, vamos a tener acá, en el segundo punto, demanda de un bien. Definición determinante, cambio en la demanda y cambio en la cantidad demandada. Muy bien. La demanda de un bien son las distintas cantidades del bien que el consumidor desea comprar a distinto nivel de precio. Fíjese usted qué definición que le da de demanda o de consumidor o demandante. La cantidad del bien que yo deseo comprar y a determinado precio. Mire, qué distinta la 24240 que le dice, entre el que quiere comprar y el que quiere vender, hay un vínculo jurídico. ¿De qué depende de que yo vaya a adquirir algo? En primer lugar, el precio. Cualquiera que entra a un supermercado ya no va a elegir lo que quiere, va a elegir lo que puede. Entonces, lo primero que va a ver es el precio. Pero resulta que el precio se disparó, porque yo iba a comprar carne porque quería hacer un pequeño asadito, entonces tengo que ir al precio del bien sustitutivo. Por eso, si sube el precio de la carne, dejamos de comprar carne y aumenta la demanda de pollo, porque evidentemente es más barato. Y luego tenemos el precio del bien complementario. Es decir, si sube el precio de la nafta, por ejemplo, se reduce la compra de automóvil. O bien, si sube el precio de la nafta, usted se irá al gas natural concentrado. Recién en cuarto lugar, vamos a ver el ingreso. O sea, los pesitos que tenemos, o la tarjeta de crédito que hacemos chicle a partir del día 15. Y finalmente los gustos. Ya nadie es marquero. Ya, y cada vez, lamentablemente, la cosa se hace más difícil y los gustos quedaron de lado. Decimos que la curva de la demanda tiene un significado muy especial y se los voy a reflejar en este gráfico, que andamos con tiempo, porque, fíjese, lo que les gusta, como siempre digo, a los contadores. Rectas cartesianas ortogonales. Tenemos precio y tenemos cantidad. Pues la curva de la demanda es decreciente, porque a medida que va bajando el precio, va aumentando la cantidad demandada.
por eso es decreciente. Después vamos a ver qué distinta que es la curva de la oferta. Entonces, como acá decimos, si baja el precio de un bien, hay más demanda. Esto lo vimos cuando hablábamos de modelos, leyes, método económico. Cambio en la demanda y cambio en la cantidad. ¿Cuándo se produce un cambio en la demanda? Si cambian ciertos factores, puede aumentar la demanda. Por ejemplo, si varía el ingreso del consumidor. Si yo que vengo ganando tanto y sale el bono de 10.000 pesos, evidentemente va a haber un cambio en la demanda. Ya no voy a dedicar a comprar cierto bien en función solamente del precio, sino que voy a comprar en función fundamentalmente de mi necesidad. Y cambio en la cantidad demandada. Si varía el precio de los bienes relacionados, también hay cambio en la cantidad demandada. Y los precios relacionados, perdón, el precio de los bienes relacionados son los bienes sustitutivos y los bienes complementarios, que son los que recién acabamos de ver. Bien, todavía parecería que nos quedan unos 5 minutos más. Vamos a continuar con el otro tema. Elasticidad, precio de la demanda, y prácticamente con esto terminaríamos la teoría de la demanda. Vamos a chequear el programa y ya estaríamos para hablar de la oferta en el próximo bloque. Bien, entonces, ¿en qué consiste la demanda? En medir el grado, esa elasticidad. El grado en que la cantidad... Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Consiste en medir el grado en que la cantidad demandada, o sea, los consumidores responden a las variaciones del precio del mercado. Quiere decir que cuando varía el precio del mercado, pues simplemente esto es la reacción del consumidor ante el precio y el dinero que dispone. Se considera que hay una demanda elástica y una inelástica. Por ejemplo, en la elástica, una reducción del precio incrementa el total y un aumento lo reduce. Si baja el precio, yo voy a consumir más. Y si el precio aumenta, voy a reducirlo. Ahora, la demanda inelástica es una reducción en el precio que disminuye el ingreso total. Y si hay un aumento, lo incrementa. Le pongo un ejemplo. A veces se da el caso de agricultores que ante una cosecha muy importante prefieren quemarla para que aumente el precio de sus productos. Esto lo vemos también cuando salen las lanchitas amarillas a buscar peces. Y resulta que encontraron merluza. Pero si más adelante encuentran langostinos, que el langostino tiene más precio, entonces tiran la merluza y se quedan con el langostino. Lamentablemente, esa forma de descarte que vamos a ver en cuentas nacionales el próximo lunes es una técnica muy perversa, pero se hace porque cada uno hace su juego. Y lamentablemente en esto el consumidor tiene sus pesos que defiende y el oferente tiene sus intereses a su vez que defender. Bueno, quedarían unos 2 o 3 minutos. Así que cortamos acá y arrancamos con oferta, porque si no nos vamos a quedar trabados en la mitad de la definición. ¿Me estás escuchando, Nicolás? Sí, sí, lo escuché. Así que hacemos eso. Bueno, entonces cortamos ahora y arrancamos dentro de unos 5 minutos con el punto que sigue, es decir, arrancamos con la oferta. Dale. Muy bien, chicos, nos vemos en 5 minutos.